¿Nos podría dar una definición desde su conocimiento y experiencia sobre qué son las MIPYMES y empresas familiares? Las MIPYMES se conciben básicamente como empresas que son pequeñas, que tienen un número reducido de personas y que están categorizadas de diferente manera, tanto en México como en América Latina. No hay un acuerdo entre los especialistas ni entre las instituciones acerca de cuáles son los límites para considerar la micro, pequeña o mediana. En los diferentes reportes que hay a nivel internacional se observan disparidades. Entonces, mientras para un país pueden tener las micro con 1 o 2 personas, existen países donde se les concibe hasta 5 personas y de ahí nos vemos con todas las diferencias. Y en cuanto a la empresa familiar, la característica principal es que combinan 3 aspectos. Por un lado la familia, por otro la gestión como tal, la administración y finalmente la propiedad, independientemente del tamaño que éstas tengan. ¿Cuál es el problema que tienen las MIPYMES y o las empresas familiares a nivel mundial, nacional, regional y local? ¿Te refieres al principal problema? Así es. Yo pienso que tienen problemas de gestión, de claridad en la gestión organizacional, y en el caso de la empresa familiar, la identificación de muchas cosas en cuanto a límites, de dónde empieza la familia y dónde empieza la empresa. Esos son problemas que yo observo cotidianamente en investigación, que no alcanzan a identificar esos límites. Y por otro lado, lo que es el manejo de fondos es un problema recurrente en las microempresas. En un proyecto que tenemos actualmente se observa mucho esa carencia del manejo financiero. Por un lado, la obtención de fondos, pero también su aplicación. ¿Por qué se da el problema organizacional dentro de las MIPYMES? Este problema se deriva mucho de la falta de educación en las personas para el manejo de negocios. Está todavía, en el caso de las MIPYMES, perdurando mucho el empirismo. En los últimos años ya empieza a cambiar el perfil, pero el más predominante es un perfil que es empírico, donde el empresario ha ido aprendiendo a lo largo de sus experiencias y de esas experiencias va acumulando conocimiento tácito. Este conocimiento tácito lo que hace es evitarle tener el mismo problema que hace tiempo tuvo y buscar una solución alterna a esa circunstancia. Entonces, en gran medida, este empirismo que sigue perdurando en la pequeña empresa es lo que hace que sigan teniendo problemas en el manejo de sus fondos y en general de la gestión. ¿Nos podría decir algún problema social, económico, tecnológico o cultural que tienen las MIPYMES? En la parte cultural es en la que estoy trabajando con más cercanía. El problema está en las creencias que tenemos. Para nosotros en América Latina se sigue observando a la MIPYME y a la pequeña empresa familiar como una empresa que no está al día en cuanto al manejo de muchos conocimientos y se le sigue viendo como una empresa ineficiente. En cambio, existen en otros contextos, me ha tocado también estar en formación en Europa. Lo que observaba en algunas MIPYMES es que ya el nivel educativo es más elevado. La experiencia que se acumula ya con este nivel educativo les permite a los empresarios tener otra visión de los negocios, donde ellos se perciben a sí mismos no como un microempresario, sino como un empresario. Y entonces ellos tienen una empresa que si se observa nada más en la parte física, pues tenemos algo que a la vista es bonito y que es digno de cualquier cadena de negocios grande, y sin embargo es la única empresa que tiene el empresario. ¿Cuáles serían las soluciones a estas problemáticas? Una problemática yo creo que la principal es la educación. Tendríamos que hablar del manejo del conocimiento administrativo y un cambio en la percepción de los negocios dentro de este ámbito, sobre todo en el ámbito familiar de las MIPYMES. El empezar a ver a la actividad económica a la que se dedica la familia no como la última alternativa que tienen, sino como la mejor alternativa que tienen, y entonces vamos a tener un cambio en la percepción de las personas, y ese cambio es cultural. Entonces aquí el cambio cultural es bastante intenso, porque lo que se necesita es cambiar las percepciones y creencias de las personas respecto de sí mismas y de los negocios. Dejar de ver a la MIPYME y a la empresa familiar como
el refugio de quien no quiso estudiar, como el refugio de la última actividad que tenemos por hacer después de que perdemos un trabajo, y verlo como una gran oportunidad de tanto de supervivencia familiar como de integración de la misma familia gracias al negocio. Y tenemos ejemplos de empresas muy grandes que empezaron en pequeños talleres y que siguen siendo familiares. El director le cede el mando a uno de los hijos o hijas independientemente de su orden de nacimiento, y entonces tenemos una evolución interesante en los negocios. ¿Nos podría decir brevemente cuáles son las contribuciones más importantes en el estudio de las MIPYMES? En el tipo de estudios que estoy realizando, estoy trabajando con la parte cultural. En esta cuestión de la cultura organizacional, cuando se enfoca a las empresas familiares, adquiere tonalidades distintas a lo que son los aportes tradicionales, por ejemplo, de un Edgar Schein o de Hofstede, que postulan una serie de indicadores y de categorías con las cuales ellos se han permitido caracterizar a las empresas a nivel mundial. Y cuando nosotros volteamos hacia la parte familiar de los negocios, nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando se habla de valores, que ellos también los abordan, nosotros encontramos que la transferencia de valores no ocurre nada más como un hecho de gerencia a trabajador, sino de padres a hijos en el trabajo, y además de los mismos fundadores que son los padres, hacia trabajadores que no son parte de la familia y sin embargo tienen que repetir de alguna manera estos valores. Entonces ha sido algo que hemos ido encontrando en algunas microempresas que tienen tendencias de crecimiento, que hacen una buena transferencia de valores, mientras que aquellas empresas que no están siendo eficientes en sus manejos, usualmente tampoco transmiten tanto valores, conocimientos, actitudes, creencias, rituales, aspiraciones de logro hacia todas las personas que trabajan con ellos, tanto internos como externos, porque también ahí encuentras la participación de terceros. Nos ha tocado ver participación de terceros donde estas personas de alguna manera se van a agrupar, van a compartir ideas, y eso les permite realizar negocios de manera efectiva. ¿Qué sería lo mejor para el desarrollo de las MIPYMES y empresas familiares? Primero, el cambio de percepción y de creencias acerca de los negocios. Si cambiamos esta cuestión que algunos llaman mentalidad, vamos a tener personas que van a estar deseosas por saber nuevas cosas, y sobre todo de que esto que están aprendiendo lo logren implantar en el negocio. Entonces, si cambiamos la mentalidad de la persona, que ese es un reto bastante fuerte y muy idealista, yo pienso que es muy idealista, pero sería lo principal. Si cambiamos la aspiración de las personas, entonces vamos a tener empresarios, microempresarios, que van a tener como aspiración no la supervivencia del negocio, que ese ya es un buen punto, sino el desarrollo del negocio, pasar de micro a pequeña, de pequeña a mediana y de mediana a grande. Pero todo eso ocurrirá el día que dejemos de pensar como pequeñitos y querramos pensar como gigantes. ¿Cuál es el papel idóneo que deberían jugar las MIPYMES o empresas familiares en la economía y en el territorio? Yo creo que de alguna manera ya lo juegan. En la parte de generación de empleos y de la distribución de la riqueza en el país, se observa que gracias a estos negocios en las épocas de crisis es cuando mayor surgimiento de microempresas ocurre, y esto viene a dar empleo a muchísimas personas. Después se espera y se logra en muchas ocasiones que este crecimiento se traduzca en bienestar social. La verdadera medición de la competitividad, yo difiero en gran parte con algunos teóricos que sustentan que la competitividad de las empresas se debe medir a través de dos indicadores. Uno tendría que ser la parte mercadológica, tu posición en el mercado, y la otra es el rendimiento de las inversiones. Y yo creo que al final la verdadera contribución de las empresas cuando decimos que son competitivas es reflejada en la calidad de vida de sus personas. Si esta empresa mejora las condiciones de vida de la sociedad, entonces está ayudando a que la sociedad crezca y tengamos un mejor México. Pero si no lo logra,
aunque sea una empresa gigante, no lo va a hacer. Con miserables salarios, eso no se hace. Esto se hace cuando hay una valoración del esfuerzo y cuando la retribución permite mejorar la calidad de vida. Entonces, ese es el reto, no de la MIPYME, de la empresa. Para finalizar, quisiera agregar algo más sobre las MIPYMES o empresas familiares. Yo creo que es un tema que en lo personal apasiona porque yo encuentro que es una posibilidad de desarrollo, no nada más para unas personas, sino para el país. Es una oportunidad para el nuevo profesionista que se está abriendo paso y que muchas veces no va a encontrar un empleo en una empresa muy grande o en un gobierno, en una institución educativa, pero que sí puede abrir su negocio y si tiene los conocimientos necesarios en la parte administrativa, aparte de tenerlos en la parte técnica, yo me refiero técnica profesional y me refiero por ejemplo a médicos, abogados, dentistas, a todas estas personas que abren nuevos negocios y que estos negocios pueden tener la aspiración de ser grandes. Digo, un médico que empieza con su consultorio y nunca deja de pensar en el consultorio, jamás va a llegar a la clínica. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a trabajar desde ese ángulo de enseñar en las instituciones educativas que sí tienes que saber y dominar la técnica que tú estás aprendiendo, las herramientas que tienes que manejar en tu profesión, pero con la mira de crear tu propio negocio y de que esto sea de un tamaño importante? Entonces, yo creo que ese sería un buen camino que podríamos empezar desde las instituciones educativas y volteando hacia la parte de las empresas, del microempresario que está todos los días en la línea, pues hace falta ligar dos cosas. Uno, el desarrollo científico que ayuda a entender por qué suceden las cosas como suceden en la PYME y que en el contexto real y actual de nosotros. Y otro que sería la creación de nuevas herramientas o tecnologías que surgen precisamente de este conocimiento que se obtiene en la ciencia y resulta en algo totalmente innovador y acorde a las necesidades y expectativas del microempresario y de la realidad en que vive. Entonces, el día que logremos eso, pues creo que estaríamos en un buen camino donde la ciencia, la tecnología y la sociedad se encuentran. Muchas gracias, agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. Muchas gracias. Gracias.